Samantha Green era el tipo de mujer que podía silenciar una habitación simplemente entrando. Tenía veintitantos años, una mente aguda y un corazón compasivo, conocida por su trabajo en biotecnología y su compromiso con su comunidad durante el día. Samantha era una investigadora prometedora que pasaba horas en el laboratorio desarrollando diagnósticos médicos de vanguardia, impulsada por el deseo de hacer que la atención médica fuera accesible y asequible para todos. Se ofreció como voluntaria en centros juveniles locales para enseñar a las niñas defensa personal y alentarlas a perseguir sus sueños, tal como su padre Henry la había alentado. Su vida era una mezcla de ciencia y servicio moldeada por su propio impulso y la influencia de su padre. Henry Green, el padre de Samantha, era una leyenda local por derecho propio. Un artista marcial retirado y exinstructor de entrenamiento de combate. Había dedicado su vida a su familia en su comunidad y dirigía un pequeño dojo donde enseñaba defensa personal a niños de vecindarios desfavorecidos. Henry era conocido por su fuerza silenciosa, su comportamiento tranquilo y la presencia poderosa que dominaba con una sola mirada. Sus años de entrenamiento le habían dado no solo habilidad física sino una disciplina mental profunda, sabía leer a la gente, percibir el peligro y cuando era necesario defender a los que amaba. Para Samantha su padre era más que un mentor, era un protector, un hombre que encarnaba la resistencia y la integridad. Esa noche en particular, Samantha se había quedado hasta tarde en el laboratorio para completar un proyecto. Absorta en su trabajo, el silencioso zumbido del equipo del laboratorio era un sonido reconfortante, un marcado contraste con la tensión del mundo exterior. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, finalmente decidió volver a casa. El vecindario alrededor del laboratorio no era el más seguro después del anochecer, pero Samantha no era ajena a caminar sola. Además, tenía las enseñanzas de su padre en el fondo de su mente. Mantén tus sentidos alerta, camina con confianza y confía en tus instintos. Tomó su atajo habitual a casa, que la llevó a través de una zona industrial cerca de la antigua estación de tren en desuso, a un lugar que estaba tranquilo y vacío a esa hora salvo por el ocasional auto que pasaba. El aire era fresco y tranquilo, y Samantha caminaba con un propósito, sus pasos resonando en el silencio. Estaba acostumbrada a caminar sola por estas calles, tenían una calma inquietante, un silencio. Eso se sintió casi reconfortante, pero esta noche algo se sentía diferente. Había una tensión extraña en el aire, un peso que presionaba su pecho mientras caminaba. Aceleró su paso, su mano se movió instintivamente hacia el pequeño cuchillo que mantenía oculto en el bolsillo de su chaqueta, solo por si acaso. Justo cuando Samantha se acercaba a las vías del tren que pasaban por el área, notó una figura moviéndose en las sombras. Un hombre vestido con un uniforme de policía estaba cerca de las vías, apoyado contra un riel con un inquietante aire de calma a su alrededor. Al principio pensó que podría estar de servicio patrullando el área, pero algo en su postura, la forma en que la miró mientras se acercaba, la hizo sentir incómoda. Su postura era demasiado relajada, demasiado deliberada, como si estuviera esperando algo o alguien. El oficial Tom Willis no era un policía promedio, tenía reputación entre sus colegas de ser duro e intransigente, pero debajo de ese exterior había un hombre con un historial de superar los límites, un hombre que albergaba prejuicios profundamente arraigados que enmascaraba detrás de su placa en su mente. Las calles necesitaban a alguien como él, una figura de autoridad sin miedo a hacer juicios rápidos y tomar decisiones. Necesitó acciones NEAR para mantener a la gente en línea, pero los juicios de Willis a menudo estaban nublados por el prejuicio, especialmente cuando se trataba de personas que no encajaban en su visión de quién pertenecía a ciertas áreas. Esta noche, estaba patrullando la zona industrial, supuestamente vigilando intrusiones y actividades sospechosas, pero en realidad estaba buscando una salida para su frustración, una forma de recordarle a alguien que tenía el control. Cuando vio a Samantha acercarse, sintió una oleada de irritación mezclada con algo más oscuro. Aquí estaba una joven negra, sola en un área donde en su mente ella no pertenecía. Sin pensarlo dos veces, se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Su presencia era amenazante. Sus ojos, fríos y evaluativos, salieron un poco tarde. Aún así, la voz de Willis era baja y goteaba desdén. No había amabilidad, ninguna pretensión de un control de rutina. Su mirada se detuvo en ella de una manera que hizo que a Samantha se le erizara la piel. Samantha sintió una sacudida de alarma, pero mantuvo la compostura. Se había encontrado con figuras de autoridad que la trataban con sospecha antes, pero esto se sentía diferente, más personal, más siniestro. Solo voy camino a casa, respondió manteniendo la voz firme. No quería escalar la situación, pero sus instintos le decían que este hombre estaba buscando problemas. Willis sonrió dando un paso más cerca al lugar. Divertido para estar dando un paseo a esta hora. Sabes que esta zona no es segura, ¿no? La insinuación era clara, no estaba preocupado por su seguridad, estaba usando su posición para intimidarla, para afirmar su poder sobre alguien a quien veía como inferior. Samantha sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme, negándose a dejar que él viera su miedo. Gracias por la preocupación, oficial, pero estaré bien, dijo, su tono tranquilo y controlado. Pero Willis no había terminado, extendió la mano y la agarró del brazo, su agarre fuerte e inquebrantable. No creo que entiendas, dijo su
Voz apenas por encima de un susurro leno con un filo que hizo que la sangre de Samantha se helara. La gente como tú no camina por aquí, y se va cuando le da la gana. Los instintos de Samantha le gritaban que luchara para alejarse, pero sabía que un movimiento en falso podría agravar la situación más allá de su control. Se obligó a mantener la calma para pensar con claridad. Suéltame, dijo firmemente tratando de liberar su brazo. No he hecho nada malo. La sonrisa de Willis solo se ensanchó. ¿Crees que puedes hablar para salir de esto? La atrajo más cerca obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Vas a aprender algo de respeto esta noche. Sin decir otra palabra, Willis la arrastró hacia las vías del tren ignorando sus protestas e intentos de liberarse. El corazón de Samantha latía con fuerza mientras luchaba contra él, dándose cuenta con creciente horror de que esta no era una parada de rutina, esto era algo mucho más oscuro. Trató de gritar, pero Willis apretó su agarre silenciándola con una mirada de advertencia que transmitió su intención con demasiada claridad. La arrojó a las vías metiendo la mano en su bolsillo para recuperar un trozo de cuerda que había traído para tal cosa. Una ocasión con una eficiencia cruel le ató las manos y los pies asegurándola a los rieles de metal con nudos tan fuertes que le mordían la piel. Samantha luchó con su mente acelerada, pero las ataduras se mantuvieron firmes. Podía escuchar el débil estruendo de un tren que se acercaba en la distancia y una ola de terror la invadió. Disfrutar del espectáculo. Willis se burló dando un paso atrás para admirar su trabajo. La miró con una satisfacción retorcida saboreando el miedo en sus ojos. Sabes que siempre he pensado que la gente como tú necesitaba una lección de humildad. Esta noche la vas a conseguir. Mientras el sonido del tren se hacía más fuerte, Samantha sintió una oleada de adrenalina. Sus instintos de supervivencia se activaron. No dejaría que este hombre le quitara la vida, no lo dejaría ganar. Apretando los dientes, comenzó a torcer sus muñecas contra las cuerdas, ignorando el dolor mientras luchaba por liberarse. En algún lugar profundo de su interior, una voz la instó, una voz que sonaba como la de su padre. No te rindas, lucha de vuelta. El silbato del tren sonó, un sonido ensordecedor que llenó la noche, y Samantha sintió una ola de pánico, un fuerte dolor en su pecho. Se estaba quedando sin tiempo, pero no había terminado de luchar. Encontraría una salida o moriría en el intento, atada al frío metal de las vías. La mente de Samantha corría cada segundo sintiéndose como una eternidad mientras luchaba contra las cuerdas que se clavaban en sus muñecas y tobillos. La vibración del tren que se acercaba atravesaba los rieles de acero debajo de ella, haciendo que su corazón latiera más fuerte. Su cuerpo estaba atado con adrenalina y terror, pero en algún lugar dentro de ella ardía una feroz resolución. Así no era como se suponía que su vida terminara, no a manos de un policía retorcido con un complejo de superioridad. Mientras retorcía sus muñecas, las ásperas fibras de la cuerda le rasparon la piel, pero ignoró el dolor. Recordó un truco que su padre le había enseñado una vez sobre aflojar nudos haciéndolos rodar contra una superficie dura. Con toda la fuerza que pudo reunir, presionó sus muñecas contra el borde del riel, tratando de moler los nudos. El progreso era agonizante. Lento, pero podía sentir la cuerda aflojándose hilo a hilo. El oficial Willis se paró a poca distancia con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción engreída en su rostro mientras observaba su lucha desesperada. No se movió para detener sus intentos de liberarse. En todo caso, parecía divertido por sus esfuerzos inútiles. Sacó su teléfono y fingió enviar un mensaje de texto fingiendo tonterías, aunque Samantha podía ver el destello de emoción en sus ojos. Estás desperdiciando tu energía, lo sabes, gritó con un tono burlón, su voz cortando la noche. Nadie te va a escuchar aquí afuera, e incluso si lo hicieran, ¿quién te creería a ti sobre mí? Se rió, el sonido hueco y escalofriante en la quietud del patio industrial. Samantha apretó la mandíbula negándose a darle la satisfacción de mostrar miedo. Su mente pasó del terror a la ira, una rabia hirviente ante el pensamiento de que él creía que podía hacerle esto sin consecuencias, que la veía como nada más que un juguete para satisfacer su retorcida necesidad de control, pero no podía dejar que esa ira consumiera su enfoque. Necesitaba sobrevivir a esto primero. Mientras continuaba trabajando en la cuerda, un nuevo sonido rompió el silencio. El estruendo del tren ahora estaba acompañado por un leve pitido que provenía de su muñeca. Su reloj inteligente, equipado con una función de alerta de emergencia que se activaba si su frecuencia cardíaca excedía un cierto umbral, había detectado su pánico. La señal era automática, una función que había agregado para caminatas nocturnas en algún lugar. La alerta se había enviado y su padre Henry la recibiría en su pequeño apartamento con poca luz. Henry estaba bebiendo una taza de té después de un largo día en el dojo cuando su teléfono vibró con una notificación urgente e insistente. La pantalla parpadeó con una alerta de emergencia al del reloj inteligente de Samantha que indicaba que estaba en apuros. Su cuerpo se tensó, cada instinto en alerta máxima. Samantha era inteligente, capaz y cautelosa, así que para que ella enviara una señal de emergencia, algo debe haber ido terriblemente mal. Sin dudarlo un momento, Henry agarró su chaqueta y las llaves del auto, moviéndose con la urgencia controlada de un hombre que había sido entrenado para manejar crisis. Su corazón latía con fuerza mientras salía rápidamente de su apartamento. Su mente se aceleraba mientras trató de reconstruir lo que podría haber sucedido. Conocía la ruta que tomó Samantha,
conocía el área por la que se sentía segura caminando, y mientras conducía hacia la vieja estación, una sensación de terror creció dentro de él. Apenas se permitió considerar lo peor, pero su intuición paternal le dijo que esto era serio. Mientras tanto, en las vías, Samantha había logrado aflojar una de las cuerdas alrededor de su muñeca lo suficiente como para liberar su mano, aunque la piel estaba raspada y sangrando. Se movió rápidamente desatando su otra mano, sus ojos moviéndose entre sus manos y las luces del tren que se acercaban rápidamente. El rugido del motor era más fuerte ahora, el sonido vibraba a través de sus huesos. Se agachó trabajando frenéticamente para liberar sus tobillos, su respiración era superficial y rápida mientras corría contra el tiempo. Willis notó su progreso. Su diversión dio paso a la irritación. Dio un paso adelante, su rostro se retorció de ira mientras pateaba la cuerda suelta lejos de su alcance. ¿No te dije que era inútil? Se burló. Su voz era baja y llena de amenaza. Realmente no sabes cuándo rendirte. Samantha lo fulminó con la mirada. Sus ojos ardían con desafío. No me rendiré, escupió su voz fuerte e inquebrantable a pesar de su miedo. ¿Y te vas a arrepentir de esto o en serio? Sonrió agachándose para mirarla a los ojos, su rostro a centímetros del de ella. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Gritar, suplicar misericordia, noticia de último momento, cariño, no hay nadie que venga a salvarte. Extendió la mano presionando su hombro, sujetándola más fuerte contra las vías. La pura crueldad en su mirada envió un escalofrío por su columna vertebral. Pero se negó a mostrar debilidad. Si este iba a ser su último momento, no dejaría que fuera un miedo. Pero entonces algo cambió en el aire. La expresión petulante de Willis vaciló, cuando el sonido de un vehículo que se acercaba se abrió paso. El zumbido distante de los faros del tren iluminó el oscuro patio industrial, y un auto se detuvo derrapando cerca. La puerta se abrió de golpe, y salió Henry Verde, su silueta proyectada en relieve contra los faros del coche. Su rostro era una máscara de furia. Controlada su postura rígida con un propósito, Willis se puso de pie, su rostro se contorsionó con fastidio por la interrupción inesperada. ¿Quién diablos eres tú?, espetó claramente irritado. La mirada de Henry se clavó en Samantha, y en un instante evaluó la situación, su hija atada a las vías, el tren acercándose, y este oficial parado sobre ella con una mirada de satisfacción depredadora. La furia rugió a través de él, pero se obligó a mantener la calma. Aléjate de ella, dijo su voz fría, calma y mortal. Willis se burló dando un paso atrás, pero aún de pie entre Henry y Samantha. Esto es un asunto oficial, viejo, retrocede antes de que te metas en problemas. Henry no se inmutó, se acercó. Cada uno de sus movimientos controló sus ojos, nunca dejando al oficial. Si no te mueves te arrepentirás, advirtió su voz. Un gruñido bajó por un momento. Willis vaciló, sintiendo la fuerza subyacente en el tono de Henry, pero la arrogancia ganó y se burló haciendo un gesto hacia la placa. Su pecho. ¿Crees que te tengo miedo? Yo soy la ley. Aquí los ojos de Henry se entrecerraron, y sin decir otra palabra se movió con la velocidad y precisión de un luchador entrenado. En un movimiento rápido, agarró a Willis por la muñeca retorciéndola bruscamente, obligando al oficial a arrodillarse con un grito de dolor. Antes de que Willis pudiera reaccionar, la otra mano de Henry bajó sobre su hombro, inmovilizándolo mientras se inclinaba más cerca. No eres más que un cobarde, Henry, siseó su voz apenas por encima de un susurro lleno de desprecio, y vas a pagar por lo que has hecho. Con un giro brusco, Henry dislocó el hombro de Willis. El repugnante pop resonó en la noche mientras el oficial gritaba de agonía. Henry lo soltó y Willis se desplomó en el suelo agarrándose el brazo herido, su rostro pálido por la conmoción y el dolor. Ignorando al oficial, Henry corrió hacia Samantha, que todavía estaba parcialmente atada a las vías. Se arrodilló, sus manos temblaban ligeramente mientras liberaba sus rodillas. Su rostro se suavizó con alivio y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de calidez y tranquilidad que solo un padre podría dar. Samantha asintió, aunque su cuerpo todavía temblaba. Ahora soy ella, susurró, sintiendo una ola de alivio invadirla mientras su padre la ayudaba a ponerse de pie. Se inclinó en su abrazo por un momento, sacando fuerza de su presencia. El tren rugió más allá de su paso atronador, un duro recordatorio de lo cerca que había estado del borde. Henry la abrazó con fuerza, sintiendo que su latido del corazón gradualmente disminuía. Contra su pecho sabía que la pesadilla no había terminado, pero por ahora estaba a salvo detrás de ellos. Willis se retorció en el suelo, su rostro retorcido de rabia y humillación. Pagarás por esto, escupió luchando por ponerse de pie. Los dos creen que pueden salirse con la suya, atacando aún. Ante la fuerza de su padre y la comprensión de que tenían algo que Willis no tenía el uno al otro, extendió la mano colocando una mano en el brazo de su padre, conectándolo a él y a ella misma. Había soportado sus amenazas, pero no iba a dejar que los manipulara o intimidara más. Lo que pasó esta noche va a salir a la luz, dijo con firmeza, tal vez no a través de la policía, pero la gente lo sabrá. No podrás ocultar lo que hiciste. La expresión de Willis vaciló, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Abrió la boca para replicar, pero sus palabras murieron en sus labios cuando el sonido de un motor de automóvil atravesó la noche. Otra serie de faros aparecieron al otro extremo del patio, iluminando el sombrío cuadro. Samantha de pie con su padre, y Willis agarrándose el hombro dislocado. La rabia deformaba su rostro. Un joven oficial claramente nuevo en el trabajo salió del auto. Troll estaba visiblemente sorprendido por la escena frente a él, su mano instintivamente flotando cerca de su radio.
Mientras observaba el enfrentamiento lleno de tensión oficial, Willis llamó su voz incierta: ¿Está todo o está bien aquí? Willis se enderezó forzando una mirada de autoridad en su rostro. A pesar de su desaliñado estado, todo está bajo control oficial. Jensen, dijo, su tono goteando con confianza forzada. Estos dos estaban invadiendo y las cosas se salieron de control. Los ojos de Jensen se movieron rápidamente hacia Henry y Samantha, observando sus posturas tensas y la forma en que las muñecas de Samantha estaban rojas, y rugió desde donde las cuerdas habían rozado su piel. Su mirada se desplazó al hombro herido de Willis y, por un breve momento, pareció estar calculando la probabilidad de la versión de Willis de los hechos. ¿Es eso cierto?, preguntó Jensen, dirigiendo su pregunta a Henry y Samantha. Aunque su mirada se detuvo en Samantha, sintiendo su angustia, Henry miró a Jensen directamente a los ojos, su voz firme. El oficial Willis atacó a mi hija e intentó hacerle daño. Lo detuve. Está tratando de cubrir sus huellas ahora, pero sabe exactamente lo que hizo. El ceño de Jensen se frunció, la incertidumbre en su rostro se profundizó. No estaba seguro de qué creer, pero podía ver que algo estaba mal. Las señales de lucha en las muñecas de Samantha, el hombro dislocado de su oficial superior, no cuadraba. Era joven, inexperto e inseguro de cómo proceder, pero podía sentir que había más en esta historia. ¿Es que el verdadero oficial Willis? Jensen preguntó, su tono cauteloso pero apremiante. ¿Realmente agrediste a esta mujer? Los ojos de Willis brillaron de ira, pero rápidamente lo enmascaró adoptando una mirada de indignación. Me atacaron, oficial Jensen, simplemente estaba tratando de cumplir con mi deber. Y este matón apuntó con un dedo en la dirección de Henry. Decidió jugar al justiciero. Es peligroso, y ella fue cómplice. La vacilación de Jensen aumentó. Su mirada se movía entre los dos lados. Estaba empezando a sentir que la versión de Willis no era del todo creíble, pero también era cauteloso al desafiar a un oficial superior tan abiertamente. La política de la fuerza pesaba sobre él. La presión de obedecer y apoyar a sus compañeros oficiales entraba en conflicto con su creciente sospecha. Henry sintió el conflicto del joven oficial y decidió apelar a su sentido del deber. Eres nuevo, ¿no es así? Oficial Jensen, preguntó con un tono casi gentil, ¿no has estado en la fuerza el tiempo suficiente para estar hastiado de personas como él? Te uniste porque querías proteger a la gente, ¿no es así? Jensen bajó la mirada, sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero asintió. Sí, señor, murmuró, yo quería hacer una diferencia. Henry asintió con la mirada firme y sincera. Entonces no dejes que hombres como Willis destruyan eso, no dejes que te manipule para encubrir sus crímenes. ¿Sabes lo que estás viendo aquí? Sabes que esto no está bien. El rostro de Willis se puso de un tono rojo furioso, y dio un paso adelante, a pesar del dolor en su hombro. Escúchame. Jensen gruñó. Soy tu oficial superior y vas a seguir mi ejemplo. Si quieres un futuro en esta fuerza, te retirarás y reportarás esto como un asalto a un policía, ¿entiendes? El rostro de Jensen se retorció por la incertidumbre, atrapado entre su lealtad a la placa y la comprensión progresiva de que su superior podría no ser el hombre que pensaba que era. Su mano se cernió sobre su radio, la indecisión parpadeó en sus rasgos. Samantha dio un paso adelante, encontrando la mirada de Jensen con una mirada de tranquila determinación. Por favor, dijo suavemente, su voz teñida de vulnerabilidad y fuerza, no tienes que ser como él, puedes ser mejor que eso, haz lo correcto. Jensen vaciló, mirando hacia atrás a Willis, que estaba hirviendo de rabia apenas contenida durante un largo y tenso momento. El joven oficial vaciló, sus dedos se crisparon sobre su radio mientras sopesaba sus opciones. Finalmente, con una respiración profunda, bajó la mano. Su decisión fue clara. Tendré que presentar un informe, dijo. Su voz se estabilizó mientras miraba hacia atrás a Henry y Samantha, y necesitaré declaraciones de ambos. Tú miró a Willis, su rostro endureciéndose con una resolución recién descubierta. Y de ti también, oficial Willis. La expresión de Willis se desmoronó, su autoridad deslizándose entre sus dedos. Cuando se dio cuenta de que había perdido el control, miró a Jensen, sus labios se curvaron en un gruñido. Estás cometiendo un gran error, niño, esto te arruinará. Jensen encontró su mirada sin pestañear, su voz tranquila pero resuelta. Tal vez, pero no voy a arruinarme mintiendo por ti con eso. Jensen tomó su radio, pidiendo refuerzos y solicitando al supervisor que fuera a la escena. Samantha sintió una ola de alivio invadirla, y se inclinó hacia el abrazo de su padre sintiendo una sensación de seguridad que había parecido tan distante momentos antes. La noche estaba lejos de terminar, y la lucha por la justicia apenas había comenzado, pero por primera vez Samantha sintió esperanza. El patio ferroviario industrial estaba bañado por una luz artificial fría mientras más vehículos policiales encendían sus luces rojas y azules, arrojando un brillo inquietante a través de la escena. Los oficiales salieron mirando desde Samantha y Henry al desaliñado y furioso oficial Willis, que todavía se agarraba el hombro dislocado con una mezcla de dolor e indignación. El área previamente desierta ahora estaba llena de una energía tensa, casi palpable, mientras todos trataban de darle sentido a lo que había sucedido. El oficial Jensen estaba cerca de Samantha y Henry, visiblemente nervioso pero decidido. Este era un momento crucial en su carrera y lo sabía.
Había cruzado una línea tácita al enfrentarse a un superior y las implicaciones de sus acciones apenas comenzaban a surgir en él, pero algo en los ojos de Samantha, una silenciosa súplica de justicia mezclada con resiliencia, le había dado el coraje que necesitaba para elegir la integridad sobre la lealtad a un sistema corrupto. Un oficial mayor con rostro severo, la sargento Laura Mitchell, dio un paso adelante. Era una veterana experimentada que había visto más que su parte de conflictos departamentales y sabía cómo leer una situación. Su mirada aguda se movió de Willis a Samantha, tomando las señales de lucha, los moretones en las muñecas de Samantha, la ira hirviendo en los ojos de Henry y el sutil desafío en la postura de Jensen. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz tranquila pero autoritaria. Su pregunta quedó en el aire, un desafío a cada persona presente para que se explicara. Willis inmediatamente trató de tomar el control enderezándose a pesar del dolor en su hombro. Sargento, estaba en el proceso de detener a una intrusa y su cómplice cuando este matón hizo un gesto hacia Henry, me atacó y me dislocó el hombro. Atacaron a un oficial en el cumplimiento del deber. Samantha no pudo contenerse más. Urgencias, eso no fue lo que pasó, dijo con voz firme, pero el trauma de la noche todavía era visible en sus ojos. El oficial Willis me atacó, me ató a las vías del tren y me dejó allí para morir. Si mi padre no hubiera venido, no estaría aquí ahora mismo. Un murmullo recorrió a los oficiales reunidos, muchos de ellos intercambiando miradas de incredulidad e inquietud. La afirmación de Willis sonó casi plausible hasta que escucharon la versión de Samantha de la horrible acusación que pintaba un panorama muy diferente. La idea de que uno de los suyos cometiera tal acto era difícil de comprender, pero la cruda realidad. La sinceridad en la voz de Samantha los hizo detenerse. El sargento Mitchell levantó una mano y silenció los crecientes susurros. ¿Hay alguna evidencia que respalde estas acusaciones?, preguntó mirando primero a Samantha y luego a Henry. Henry dio un paso adelante. La cuerda todavía está allí en las vías, dijo con voz firme pero llena de furia controlada. Encontrarás su sangre en ella y los nudos aún están frescos. Revísalo y verás que está diciendo la verdad. Mitchell asintió con la cabeza a uno de sus oficiales subalternos que fue a examinar las vías mientras ella continuaba evaluando la situación. ¿Y tú, oficial Jensen?, se volvió hacia el joven oficial con expresión ilegible. Fuiste el primero en la escena. ¿Qué viste? Jensen se tragó su nerviosismo evidente, pero no vaciló. Cuando llegué, vi al oficial Willis con un hombro dislocado y el señor Green aquí estaba parado entre él y su hija, pero por cómo la señorita Green miró sus muñecas y la forma en que estaba parada, parecía que había pasado por algo traumático. No parecía alguien que acabara de atacar a un oficial. Willis se burló poniendo los ojos en blanco. Así que ahora estamos tomando testimonio de novatos que no saben nada sobre el trabajo policial. Su voz estaba llena de desdén, pero su bravuconería comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia acumulada. El oficial que había ido a inspeccionar las vías regresó sosteniendo un trozo de cuerda con rastros de sangre. Sargento, es como dijeron. La cuerda estaba atada firmemente alrededor del riel y hay manchas de sangre. Parece que vinieron de las muñecas de la señorita Green. La expresión de Mitchell se endureció y se volvió hacia Willis. ¿Su mirada penetrante tiene una explicación para esto? Oficial Willis. El rostro de Willis se retorció de ira y desesperación. Abrió la boca claramente listo para lanzarse a otra defensa, pero la vista de la cuerda ensangrentada le contuvo la lengua. Oficial Henry se giró lentamente, sus ojos fríos e inflexibles. Con terminado aquí, dijo simplemente desestimando a Willis, como si no fuera nada. Luego con su brazo protectoramente alrededor de Samantha, la llevó dejando al oficial caído en desgracia. Solo en la oscuridad, el silencio que se instaló sobre el patio ferroviario después de la intervención de Henry estaba denso con tensión tácita. El tren había pasado atronando, llevándose consigo los ecos de lo que podrían haber sido los últimos momentos de Samantha. Se aferró a su padre sacando fuerzas de su presencia, pero no podía deshacerse del terror residual que persistía en sus venas. La imagen del rostro del oficial Willis, retorcido por la malicia mientras la ataba a las vías, permaneció grabada en su memoria, pero ahora Willis luchaba por ponerse de pie. Su rostro se deformó con una mezcla de rabia, dolor e incredulidad. Su brazo derecho colgaba flácido, dislocado del hombro, pero la furia en sus ojos ardía más que cualquier agonía física. Este era un hombre que había ejercido la autoridad como un arma durante toda su carrera, un hombre que estaba acostumbrado a doblegar a los demás a su voluntad sin resistencia. Haber sido dominado y humillado por alguien a quien consideraba inferior era más de lo que podía soportar. Henry le dio la espalda a Willis, su enfoque completamente en Samantha, mientras sostenía sus hombros, mirándola para asegurarse de que no estuviera herida. ¿Estás herida en algún otro lugar?, preguntó, su voz suave, un marcado contraste.
A la furia feroz y controlada que había mostrado momentos antes, Samantha negó con la cabeza su voz, apenas un susurro: estoy bien, papá, pero el temblor en su voz traicionó su estado conmocionado, y el corazón de Henrik se apretó al ver a su hija, generalmente tan fuerte y segura de sí misma, reducida a este estado frágil por la crueldad de un hombre detrás de ellos. Willis soltó una risa amarga y aguda que resonó en el patio. ¿Crees que esto se acabó?, escupió esta voz mezclada con veneno. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Henry soltó a Samantha, y lentamente se giró para mirar a Willis, su expresión ilegible. Sabía que los hombres como Willis prosperaban con la intimidación, en una sensación de poder que provenía de dominar a los demás, pero también sabía que el miedo era un arma de doble filo, y ahora mismo el miedo de Willis a perder el control lo estaba llevando a la imprudencia. Deberías estar pensando en lo que has hecho, Henry, dijo su voz tranquila pero con un filo que podría cortar acero. Cruzaste una línea esta noche, y lo sabes. Willis se tambaleó hacia adelante agarrándose su hombro dislocado, su rostro pálido pero ojos llameantes. Soy un oficial de policía, siseó cada palabra goteando desdén. ¿Crees que alguien va a creer tu historia sobre la mía? Agrediste a un oficial y eso es todo lo que alguien necesita saber. Sam, recuperando la compostura, dio un paso adelante parándose al lado de su padre. El miedo todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclado con ira, una ira feroz y justa que quemó su parálisis. Trataste de matarme, dijo, su voz temblaba, pero resuelta. Abusaste de tu poder y me dejaste morir. Willis se burló. ¿Quién te va a creer? Una chica que estaba husmeando en un patio de trenes abandonado por la noche, o un oficial con años de servicio y un historial impecable? Se enderezó tanto como su lesión lo permitió. Su mirada se movió entre ellos, calculando, evaluando. Era un hombre acorralado, pero no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Ustedes dos no tienen ninguna oportunidad. Me aseguraré de que ambos se arrepientan de esto. Henry dio un paso más cerca, su lenguaje corporal tranquilo, pero irradiando autoridad. Déjame aclararte algo, dijo su voz baja y controlada. No eres la primera persona que intenta asustarme a mí o a mi hija, pero serás la última persona que intente hacerle daño. La cara de Willis se retorció en una mueca. ¿Crees que puedes intimidarme? Eres solo otro matón que intenta hacerse el héroe, pero cuando mis colegas se enteren de esto caerán sobre ti como un martillo. Estás acabado. Los ojos de Samantha se entrecerraron, su miedo inicial se disolvió. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que sus tácticas habituales de intimidación y manipulación no iban a funcionar aquí. El pánico brilló en sus ojos mientras luchaba por encontrar una salida. No es lo que parece, tartamudeó, su voz perdiendo su confianza previa. Ella se resistía. Yo me vi obligado a contenerla. Estaba actuando hostil. La paciencia de Mitchell se estaba agotando. Atar a alguien a las vías del tren no es un procedimiento estándar oficial. Willis, esta no es una acción que pueda explicarse como restricción. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Esta es una acusación seria, sí. La historia de la señorita Green se corrobora. Estás viendo intento de asesinato. El color se drenó de la cara de Willis, se movió incómodo, su buena mano se crispó a su lado mientras luchaba por mantener la compostura. Esto es ridículo. Ella solo está diciendo eso porque sabe que le creerás a ella antes que a mí. Todo esto es un acto. Su padre probablemente le enseñó a hacerse la víctima. Los puños de Samantha se apretaron a sus costados, su ira burbujeando a la superficie, pero Henry colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, recordándole silenciosamente que mantuviera la calma. Esto estaba lejos de terminar, pero perder el control ahora solo le daría a Willis más munición para torcer la situación. Sin embargo, la sargento Mitchell no era tonta, había estado en la fuerza el tiempo suficiente para ver a través de la fachada de Willis. Su actitud defensiva, la culpa cambiante, era demasiado familiar. Había visto oficiales como él antes, oficiales que usaban su poder para ocultar sus inseguridades y prejuicios. Su rostro permaneció impasible mientras se volvía hacia los otros oficiales. Estamos tomando declaraciones de todos los involucrados, dijo. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Oficial Willis regresará a la estación con nosotros, y espero un informe completo sobre por qué pensó que era apropiado participar en medidas tan poco ortodoxas. Willis trató de discutir, pero Mitchell lo silenció con una mirada fría. Se ha excedido y lo sabe. Si quiere alguna esperanza de defenderse, cooperará. Dándose cuenta de que no tenía otra opción, Willis asintió de mala gana. Su rostro tenía una expresión tensa y amarga. Los oficiales lo llevaron a uno de los autos patrulla, dejando a Samantha, Henry, Jensen y Mitchell de pie en el patio del ferrocarril. Los otros oficiales comenzaron a procesar la escena, tomando fotos y catalogando evidencia, pero la tensión entre esos cuatro seguía siendo espesa y pesada. Mitchell se volvió hacia Samantha y Henry, su expresión se suavizó solo una fracción. Señorita Green, señor Green, sé que esto ha sido una experiencia traumática, pero quiero que sepa que vamos a tomar esto en serio. Nos aseguraremos de que toda la evidencia sea revisada cuidadosamente y seremos transparentes con los hallazgos. Samantha asintió, su cuerpo todavía temblaba ligeramente, pero su voz era firme. Gracias, sargento, solo quiero justicia. Quiero que gente como él sepa que no pueden seguir saliendo con la suya. Los gays de Mitchell se suavizaron aún más. Créame que estamos trabajando para cambiar eso. Son
Oficiales como Willis los que hacen que sea más difícil para el resto de nosotros hacer nuestro trabajo honorablemente, pero la justicia no siempre llega rápido, tienes que prepararte para eso. Henry asintió con su expresión de sombría comprensión, él sabía muy bien cómo funcionaban los sistemas, con qué facilidad se podía tergiversar la evidencia o se podían alargar los casos hasta que la gente perdiera la esperanza, pero también sabía que esta era una pelea que valía la pena no solo por su hija sino por todos los que alguna vez habían sido víctimas de alguien en una posición de poder. Entiendo, dijo en voz baja, pero no vamos a dar marcha atrás. Mitchell sostuvo su mirada, un reconocimiento silencioso que pasó entre ellos. Ella admiraba su fuerza, su resolución y esperaba que su voluntad de luchar provocara un cambio, aunque fuera en pequeña medida. Samantha miró al oficial Jensen, que todavía parecía un poco conmocionado, pero resuelto. Gracias, dijo suavemente, su voz transmitía gratitud y respeto. Si no fuera por ti, de pie, no sé qué habría pasado. Jensen miró hacia abajo un poco avergonzado, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Simplemente, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que se saliera con la suya. Me convertí en oficial para ayudar a las personas, no para encubrir a personas como él. Samantha asintió con la cabeza, sintiendo una sensación de alivio al saber que no todos en la fuerza eran como Willis, había buenas personas, personas que defenderían lo correcto incluso cuando eso significaba enfrentarse a uno de los suyos, y ese conocimiento era pequeño. Como fue, le dio un rayo de esperanza. El sargento Mitchell dio un paso atrás señalando hacia los vehículos. Déjennos regresar a la estación, necesitaremos declaraciones formales, y tal vez quieran llamar a su abogado. Henry rodeó con un brazo a Samantha guiándola hacia su auto. Estamos listos, respondió echando una última mirada al patio ferroviario, el lugar donde su hija casi había perdido la vida, y donde la justicia había comenzado a tomar forma. Fue un paso pequeño pero importante. Horas después las luces fluorescentes de la estación de policía zumbaron débilmente arrojando un resplandor estéril sobre la tensa escena que se desarrollaba en el interior. Samantha y Henry se sentaron en una pequeña sala de entrevistas. El silencio pesaba mucho sobre ellos mientras esperaban que el sargento Mitchell regresara. A los eventos de la noche habían dejado a Samantha física y emocionalmente agotada, pero se obligó a mantenerse alerta. Su mente corría mientras repetía cada momento una y otra vez a su lado. Henry exudaba una fuerza tranquila, su presencia firme y estable, aunque Samantha podía sentir la ira hirviendo debajo de su exterior tranquilo. Al otro lado del pasillo el oficial Willis estaba sentado en otra sala de entrevista, su expresión oscura y hosca, su hombro había sido reajustado y vendado, pero la humillación de la noche persistía mucho más profundamente que cualquier herida física. Era un hombre nervioso que caminaba inquieto por la habitación, su mente se agitaba con pensamientos de venganza, retribución, y una necesidad desesperada de recuperar el control. Siempre había operado con impunidad usando su placa como escudo. Esta noche, su autoridad había sido destrozada públicamente, y el pensamiento lo acosó como una herida supurante. Después de lo que pareció una eternidad, el sargento Mitchell entró en la habitación donde Samantha y Henry esperaban llevando una pila de papeles y una expresión cansada. Se sentó frente a ellos ofreciendo un pequeño asentimiento de reconocimiento. Antes de comenzar, gracias por su paciencia, dijo, su tono profesional, pero mezclado con empatía. Sé que ha sido una noche increíblemente difícil, y quiero que sepas que estamos haciendo todo lo posible para asegurar que se haga justicia. Samantha asintió aunque un destello de duda pasó por su rostro. Willis intentó matarme, dijo en voz baja, su voz teñida de agotamiento y rabia, y si se sale con la suya yo no sé si volveré a sentirme a salvo. La mirada de Mitchell se suavizó. Entiendo. Ella respondió con voz firme pero sincera, y te prometo que no dejaremos que esto pase. Hay pruebas suficientes para abrir una investigación interna, y con la declaración del oficial Jensen respaldando la tuya, tenemos un caso sólido contra Willis. Hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Esto no será fácil. Willis tiene conexiones dentro del departamento y hay personas que pueden intentar protegerlo incluso ahora. La mandíbula de Henry se apretó. Sus manos se apretaron en puños. Entonces, lo que estás diciendo es que a pesar de todo lo que hizo, todavía hay una posibilidad de que pueda alejarse de esto. Mitchell suspiró con una mirada resignada en sus ojos. Siempre hay una posibilidad de que el sistema tenga sus fallas y personas como Willis sepan cómo explotarlas. Pero eso no significa que seamos impotentes. Tenemos pruebas, testigos y la determinación de llevar esto a cabo. Es solo que debes estar preparado para una pelea. Un pesado silencio se instaló en la habitación cuando las palabras de Mitchell se hundieron. Samantha miró sus manos sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Había pasado por el infierno esa noche, y la idea de enfrentar más batallas en un sistema que aún podría proteger a su atacante era casi demasiado para soportar. Pero luego miró a su padre, su expresión inquebrantable de apoyo y resolución, y sintió una oleada de fuerza. Estamos listos, dijo firmemente, encontrando la mirada de Mitchell con una determinación recién descubierta. Lo que sea necesario, lo haremos. Mitchell asintió con la cabeza con aprobación, la admiración parpadeando en sus ojos.
Eso es lo que quería escuchar. Los mantendremos informados a medida que avance la investigación, y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que Willis enfrente las consecuencias. En ese momento la puerta se abrió y el oficial Jensen entró luciendo un poco fuera de lugar, pero resuelto, miró a Mitchell, quien le dio un sutil asentimiento antes de volverse hacia Samantha y Henry. Solo quería registrarme, dijo, su voz era tentativa pero sincera. Sé que esto no puede ser fácil, pero quiero que sepas que estoy contigo. Las acciones de Willis estuvieron mal, y si alguien intenta encubrirlo, hablaré. Samantha logró esbozar una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, oficial Jensen. No sabes lo mucho que eso significa para nosotros. Jensen asintió tímidamente, claramente incómodo con la atención, pero decidido a hacer lo correcto. Había elegido su lado y, aunque el camino por delante era incierto, estaba preparado para enfrentar las consecuencias que se le presentaran. Después de unos minutos más de discusión, Mitchell se disculpó para comenzar con el papeleo para la investigación interna, y dejó a Samantha, Henry y Jensen solos en la sala de interrogatorios. Los tres se sentaron en silencio por un momento. El peso de la situación se apoderó de ellos como un sudario, pero justo cuando comenzaron a ordenar sus pensamientos, estalló una conmoción en el pasillo de afuera. Voces elevadas, el sonido de pasos apresurados y el inconfundible clic de botas pesadas resonaron en la estación. El corazón de Samantha dio un vuelco, una oleada de ansiedad los inundó. Sus venas se calentaron mientras intercambiaba una mirada preocupada con su padre. Momentos después, un oficial de alto rango entró en la habitación con una expresión dura e inquebrantable. El capitán Richard Thomas era un hombre de considerable influencia dentro del departamento, conocido por su enfoque sensato y su profunda lealtad a sus oficiales. Era una figura que inspiraba respeto y miedo, y su presencia cambió de inmediato la atmósfera en la habitación. Fijó su mirada en Samantha y Henry con sus ojos fríos y calculadores. Entiendo que ha habido un incidente, dijo con un tono agudo y acusador, y que el oficial Willis ha sido acusado de algunos cargos muy graves. Estoy aquí para asegurarme de que esta situación se maneje apropiadamente. Henry se erizó ante la hostilidad subyacente en el tono de Thomas. Sus instintos protectores se encendieron mientras cuadraba los hombros con el debido respeto. El incidente del capitán es un eufemismo. Su oficial intentó matar a mi hija. Los ojos del capitán Thomas se entrecerraron. Su mandíbula se tensó mientras evaluaba a Henry con una mirada de desdén apenas disimulado. Esas son palabras fuertes, señor Green, y debe tener cuidado con acusaciones como esa. El oficial Willis es un miembro respetado de este departamento. No está en su carácter participar en el comportamiento que estás describiendo. Samantha sintió una oleada de ira crecer dentro de ella. La pura injusticia de las palabras de Thomas encendió una feroz determinación. No me lo estoy inventando, dijo con voz firme pero llena de emoción. Hay testigos, evidencia, todo lo que necesitas para ver que es culpable. La expresión de Thomas no se suavizó, en todo caso, su resolución pareció endurecerse. Entiendo que las emociones están a flor de piel, pero tenemos procedimientos establecidos para determinar la verdad. He revisado el historial del oficial Willis y ha demostrado constantemente dedicación y profesionalismo. Te aconsejo que pienses detenidamente antes de empañar su reputación. Jensen, que había estado en silencio hasta ahora, no pudo contenerse más. Capitán, con el debido respeto, yo estaba allí, vi las consecuencias. La señorita Green no miente, está diciendo la verdad. Willis cruzó una línea y merece rendir cuentas. Thomas le lanzó a Jensen una mirada fría de reprimenda, claramente disgustado con su insubordinación. Oficial Jensen, te sugiero que recuerdes tu lugar. Este es un lugar delicado. Situación y no necesitamos oficiales jóvenes que sobrepasen sus límites. Henry respiró profundamente luchando por mantener la compostura ante la actitud despectiva de Thomas. Así es como proteges a tus oficiales, capitán, ignorando la verdad y protegiendo a quienes abusan de su poder. La mirada de Thomas se dirigió a Henry, un destello de irritación cruzando su rostro. No protejo a nadie que abuse de su poder, señor Green, pero tampoco permito que acusaciones infundadas arruinen las carreras de los buenos hombres hasta que tengamos pruebas concretas de irregularidades. El oficial Willis será tratado con el respeto que se merece. La tensión en la habitación era casi insoportable. El aire estaba denso con acusaciones tácitas y hostilidad apenas contenida. Samantha sintió una sensación de hundimiento en el estómago al darse cuenta de que el capitán Thomas estaba más interesado en preservar el departamento imagen que buscando justicia, pero Henry no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Se había enfrentado a matones antes que hombres que se escondían detrás del poder y la autoridad, y sabía que la única forma de romper sus defensas era mantenerse firme. Se encontró con la mirada de Thomas, con una resolución inquebrantable, su voz tranquila pero acerada. Entonces, tal vez es hora de que alguien te recuerde que el respeto no es algo que obtienes solo por un título, dijo sus palabras cortando el silencio como una
Espada. El efecto del respeto se gana haciendo lo correcto, protegiendo a los inocentes, no defendiendo a los que abusan de su posición. El rostro de Thomas se endureció pero no respondió, en cambio se volvió hacia Mitchell, que había vuelto a entrar en la habitación viendo el intercambio con una mezcla de preocupación y desaprobación. Sargento Mitchell, usted debe supervisar la investigación, pero espero que se maneje con delicadeza. La reputación de este departamento está en juego, y no toleraré ningún escándalo innecesario. La mandíbula de Mitchell se tensó pero asintió, su expresión delatando su renuencia. Entendió. El capitán Thomas lanzó una última mirada gélida a Samantha y Henry antes de encenderse sus talones y saliendo de la habitación. Su partida dejando un silencio escalofriante a su paso. El mensaje era claro: la lucha por la justicia sería una batalla cuesta arriba, y tendrían que lidiar no solo con Willis, sino con un sistema que se resistía a la rendición de cuentas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Samantha sintió una ola de desesperación amenazando con abrumarla, pero se estabilizó sacando fuerzas de la presencia de su padre. Ahora sabía más que nunca que esta era una batalla que no podía permitirse perder, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían sido víctimas de personas como Willis y protegidos por personas como Thomas. Mitchell respiró profundamente, su expresión una mezcla de frustración y determinación. Seguimos avanzando, les aseguró, su voz resuelta. Esto no ha terminado. Reuniremos cada pieza de evidencia, entrevistaremos a cada testigo, y nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz. El capitán Thomas puede querer que esto desaparezca en silencio, pero no dejaré que eso suceda. Henry asintió con la cabeza, su gratitud evidente en sus ojos. Gracias, sargento, estamos juntos en esto. Jensen puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Samantha. Estamos sin darse por vencido, dijo con voz firme. La justicia no es algo que pedimos, es algo por lo que luchamos y seguiremos luchando hasta que lo logremos. En ese momento, rodeada de aliados que estaban tan decididos como ella, Samantha sintió un rayo de esperanza encenderse dentro de ella. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ya no estaba sola en esta batalla, y juntos desafiarían al sistema, enfrentarían la corrupción y lucharían por la justicia que se merecía. Este era solo el comienzo, y Samantha estaba preparada para hacer lo que fuera para asegurarse de que la verdad finalmente saliera a la luz. La sala del tribunal estaba llena de un silencio tenso, lleno de anticipación y emoción apenas contenida. Samantha se sentó junto a su padre sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación mientras el juicio del oficial Willis se acercaba a su clímax. Las últimas semanas habían sido agotadoras, llenas de noches largas, innumerables entrevistas y la interminable revivir esa horrible noche en las vías del tren, pero a pesar de todo, se había mantenido fuerte, reforzada por el apoyo inquebrantable de su padre y el compromiso del sargento Mitchell y el oficial Jensen, quienes habían arriesgado sus carreras. Sin embargo, estar a su lado hoy era el día que determinaría si realmente se haría justicia o si el sistema volvería a proteger a uno de los suyos de la rendición de cuentas. El oficial Willis, con su brazo ahora curado pero su arrogancia intacta, se sentó frente a ella, flanqueado por su equipo de defensa. Su expresión era desafiante, como si no pudiera imaginar la posibilidad de rendir cuentas por sus acciones. Irradiaba una confianza escalofriante, seguro de la creencia de que su estatus y conexión dentro del departamento lo protegerían. El juez pidió silencio y la fiscal se levantó para presentar su argumento final. Era una abogada aguda y sensata llamada María Espinosa, conocida por su incansable búsqueda de la justicia. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba el aire con precisión. Damas y señores del jurado, hoy han escuchado los testimonios de los testigos, la evidencia de la cuerda y el estado de aquellos que valientemente se levantaron para exponer la verdad. El oficial Willis es un hombre que usó su placa como escudo para ocultar sus tendencias violentas, que abusó de su autoridad para ejercer control sobre una joven vulnerable, y que cuando se enfrentó a la rendición de cuentas trató de manipular e intimidar a todos a su alrededor. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran en su mirada, moviéndose a través de la judería. Este no es solo un caso sobre las acciones de un hombre, se trata de un sistema que durante demasiado tiempo ha permitido que individuos como el oficial Willis operen sin consecuencias. Se trata de si nosotros, como sociedad, defenderemos la justicia o continuaremos permitiendo que el abuso se esconda detrás de la autoridad. Cuando se sentó, Samantha sintió una oleada de esperanza. Las palabras de María habían capturado la esencia de lo que había soportado y por lo que estaba luchando, pero cuando la abogada defensora Rose, su corazón se encogió. Supo que harían todo lo posible para torcer la narrativa, para sembrar dudas, para pintar a Willis como un oficial incomprendido que simplemente había actuado en autodefensa. El abogado defensor, un hombre elegante y bien vestido llamado Carl Lawson, comenzó su argumento con una sonrisa fácil. Damas y caballeros, no olvidemos quién es el oficial Willis, un oficial condecorado con años de servicio, un hombre que ha arriesgado su vida para proteger a la gente de esta ciudad. Las acusaciones en su contra se basan en las palabras de un solo testigo, una mujer joven, que aunque simpatizamos con ella puede que no entienda
Del todo la presión y complejidad del trabajo de aplicación de la ley Lawson, hizo un gesto hacia Samantha con un movimiento despectivo como si su sufrimiento no fuera más que una exageración, una historia que todos hemos visto, casos donde las emociones pueden nublar el juicio, donde los malentendidos se salen de control. El oficial, Willis, simplemente estaba tratando de cumplir con su deber en circunstancias difíciles. Esto se ha sacado de proporción. Samantha agarró el borde de la mesa, su frustración hirviendo. Era como si su trauma, su propia vida, estuviera siendo minimizada para defender a un hombre que casi se la había quitado. Miró a su padre, que la miró fijamente con una mirada firme. De tranquilidad colocó una mano reconfortante sobre la de ella, conectándola a tierra en medio de su confusión. El abogado defensor continuó enfocándose en sembrar dudas, señalar inconsistencias en detalles menores e intentar socavar la credibilidad del oficial Jensen, alegando que era joven e inexperto, fácilmente influenciable e incapaz de juzgar la situación con precisión. Samantha podía ver a los miembros del jurado intercambiando miradas, algunos de ellos claramente influenciados por sus palabras, mientras que otros permanecieron estoicos, sus expresiones ilegibles. Finalmente, el juez pidió un breve receso antes de que el jurado fuera enviado a deliberar. Samantha y Henry salieron de la sala del tribunal para tomar un poco de aire fresco, sintiendo el peso del momento presionándolos. ¿Crees que le creerán?, preguntó Samantha con su voz apenas por encima de un susurro. La idea de que Willis pudiera salir libre, que pudiera regresar a la fuerza y continuar con sus abusos, le revolvió el estómago. La mirada de Henry era firme e inquebrantable. Hemos hecho todo lo que pudimos, Sam. Pase lo que pase, recuerda que eras valiente, te levantaste y luchaste por lo que era correcto, y eso importa sin importar el resultado. Mientras estaban allí, el oficial Jensen se acercó con el rostro demacrado y cansado. Lo siento por lo que has tenido que pasar, dijo, su voz cargada de culpa. Si hubiera sido más fuerte esa noche, tal vez no hubiera llegado a esto. Samantha negó con la cabeza, extendiendo la mano para colocar una mano tranquilizadora sobre su hombro. Hiciste lo correcto, Jensen, no dejaste que se saliera con la suya, y eso es más de lo que la mayoría hubiera hecho. Nada de esto es tu culpa. Intercambiaron un breve momento de silencio de comprensión. Jensen había pasado por su propia batalla, arriesgando su carrera y reputación para apoyarla, y por eso estaba profundamente agradecida. Los tres regresaron a la sala del tribunal justo cuando el jurado entró de nuevo. Cada miembro del jurado tomó asiento con una expresión solemne. La sala quedó en silencio mientras el juez llamó al orden y se volvió hacia el jurado. ¿Ha llegado el jurado a un acuerdo?, veredictó el juez, preguntó, su voz resonando por la cámara. El forero, una mujer de mediana edad con una expresión tranquila pero firme, sostenía un pequeño trozo de papel. Sí, su señoría, tenemos el corazón de Samantha, latía con fuerza, mientras el forer desdoblaba el papel, sus manos entrelazadas firmemente en su regazo, mientras esperaba las palabras que validarían su lucha o aplastarían su esperanza. En el asunto de intento de asesinato, encontramos al acusado oficial Tom Willis culpable. Un jadeo colectivo ondeó por la sala, seguido de murmullos silenciosos. El alivio inundó a Samantha, su cuerpo liberó la tensión que había mantenido durante tanto tiempo. Las lágrimas picaron sus ojos, y sintió el brazo de su padre envolver sus hombros, acercándola. Se acabó, se había hecho justicia, pero el forer no había terminado. Ella continuó en el asunto de asalto y agresión. También encontramos al acusado culpable en el asunto de abuso de autoridad culpable. Con cada palabra el rostro de Willis palideció, su fachada confiada se desmoronó cuando se dio cuenta de que el peso de sus acciones finalmente lo estaba alcanzando por primera vez. Samantha vio miedo en sus ojos, un miedo que reflejaba el suyo. Esa noche en las pistas, ahora él enfrentaría las consecuencias que había evadido por tanto tiempo. El juez golpeó su martillo haciendo señales de silencio mientras se dirigía al oficial de la corte. Tom Willis, usted ha sido declarado culpable de múltiples cargos. Este tribunal, por la presente, lo sentencia a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Usted ha abusado del poder confiado a usted, y esta sentencia sirve como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Willis bajó la cabeza, sus hombros se desplomaron mientras era llevado esposado. Su estatus y poder le fueron despojados en el lapso de unos pocos latidos. La sensación de finalidad era abrumadora, un poderoso recordatorio de que la justicia, aunque a veces se demoraba, todavía podía prevalecer. Mientras la sala del tribunal comenzaba a despejarse, Samantha se volvió hacia el sargento Mitchell, que había estado observando desde atrás. Mitchell asintió con la cabeza hacia ella, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Lo hiciste bien, Samantha, luchaste por esto, y ganaste. Espero que esto te traiga algo de paz. Samantha asintió con la cabeza, una suave sonrisa rompiendo sus lágrimas. Gracias, sargento, por todo. Mitchell asintió, y miró a Henry. Su mirada se llenó de respeto. ¿Y usted, señor Green? He visto mucho en este trabajo, pero la fuerza y lealtad que mostró esta noche al lado de su hija luchando por ella, es raro que crió a un guerrero. La expresión de Henry se suavizó mientras miraba a Samantha, el orgullo evidente en sus ojos. Ella no necesitaba mucha ayuda de mi parte, ella siempre ha sido fuerte. Cuando salieron del Palacio de Justicia, una sensación de libertad invadió a Samantha. Ella sabía que el viaje no había terminado, que las cicatrices de esta terrible experiencia tomarían
Tiempo para sanar, pero por primera vez desde esa fatídica noche se sintió segura, sintió que podía respirar de nuevo. Henry se volvió hacia ella, su rostro cálido con orgullo paternal. Te dije que superaríamos esto, dijo suavemente. Samantha asintió, el peso del momento se apoderó de ella, no podría haberlo hecho sin ti. Se alejaron del Palacio de Justicia, uno al lado del otro, cada paso los alejaba más de la pesadilla que había tratado de consumirlos, y aunque se habían enfrentado a una oscuridad inimaginable, habían emergido más fuertes, unidos en un vínculo que nada podía romper. Para Samantha se había hecho justicia no solo para ella, sino para cada víctima que había sido silenciada, cada voz que no había sido escuchada, y mientras se alejaba, supo que esta victoria era solo el comienzo de un futuro más brillante y seguro. Habían pasado varias semanas desde el juicio y la vida había comenzado a volver lentamente a la normalidad para Samantha. Había vuelto a trabajar en el laboratorio, su investigación había vuelto a ocupar el centro de su vida, pero algo fundamental había cambiado. El miedo que una vez la había invadido cada vez que caminaba sola había comenzado a disiparse, reemplazado por una resiliencia recién descubierta, una sensación de paz que había luchado tanto por ganar. Su padre, Henry, seguía siendo una presencia firme en su vida, controlándola con frecuencia, aunque sabía que era más que capaz de valerse por sí misma. Su vínculo se había profundizado a través de la dura experiencia, construido sobre la fuerza compartida y el respeto mutuo. Henry continuó su trabajo en el centro comunitario enseñando defensa personal a jóvenes, inculcándoles el mismo sentido de fuerza interior y resolución que él les había enseñado a algunos. Samantha, una noche, mientras Samantha estaba terminando en el laboratorio, recibió una llamada del oficial Jensen. Se había mantenido en contacto con él. Su conexión se forjó en el fuego de esa fatídica noche y el agotador juicio que siguió. Jensen se había mantenido firme a pesar de enfrentar la presión y las amenazas sutiles dentro del departamento, pero se había mantenido fiel a su compromiso con la verdad. Ahora era un amigo, alguien en quien podía confiar. Hola, Samantha, dijo con su voz cálida y familiar. Solo quería ver cómo estaba. Sé que las cosas se han calmado, pero pensé que querría saberlo. Willis intentó apelar el veredicto, pero fue denegado. Cumplirá su sentencia completa. Samantha sintió una ola de alivio. Gracias, Jensen, por todo. No tenías que apoyarme como lo hiciste, pero lo hiciste, y eso hizo toda la diferencia. Jensen se rió entre dientes, un poco cohibido. Fue lo correcto. Y honestamente, verte defenderte, ver a tu padre luchar por ti, me recordó por qué me uní a la fuerza en primer lugar, para proteger a las personas, no solo para seguir órdenes ciegamente. Samantha sonrió sintiendo una profunda gratitud. Eres uno de los buenos, Jensen, nunca olvides eso. Después de que colgaron, Samantha salió del laboratorio y salió al aire fresco de la tarde. Respiró profundamente, saboreando la sensación de libertad que había sido tan difícil. Sus pensamientos se dirigieron al futuro, al impacto que quería generar, no solo en su investigación sino en su comunidad. Los eventos de los últimos meses le habían mostrado el poder de la resiliencia de defenderse incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Mientras caminaba hacia su casa, pasó por el centro comunitario donde su padre estaba terminando una clase de defensa. Se detuvo en la puerta y observó cómo guiaba a los jóvenes estudiantes en una serie de movimientos. Su voz era tranquila y alentadora. Había una sensación de orgullo en sus ojos. Orgullo que no solo venía de enseñar, sino de saber que había podido proteger a su familia cuando más importaba. Cuando terminó, miró hacia arriba. Y la vio parada allí. Él sonrió haciéndole un gesto para que se uniera a él. Ella se acercó sintiendo la calidez familiar de su presencia, la seguridad que venía de saber que él siempre estaría allí para ella. Hey papá, ella dijo suavemente. Él sonrió tirándola en un abrazo. Hey niña, ¿cómo estuvo tu día? Ella respondió inclinándose hacia él. Hablé con Jensen. Él dijo que la apelación de Willis fue denegada. Se acabó ahora de verdad. Henry asintió, sus ojos reflejando una profunda satisfacción. Me alegro, pero me alegro aún más de verte aquí viviendo tu vida fuerte e intacta. Se quedaron allí en un cómodo silencio por un momento, cada uno reflexionando sobre el viaje que habían atravesado. Finalmente Samantha lo miró con una pregunta en sus ojos. Papá, ¿crees que las cosas cambiarán? ¿Que la gente como Willis dejará de abusar de su poder? Henry parecía pensativo, su mirada se volvió distante. No sé si las cosas cambiarán de la noche a la mañana. La gente como Willis ha existido desde que existe el poder para abusar, pero cada vez que alguien se pone de pie, cada vez que la gente se niega a dar marcha atrás, se les hace más difícil esconderse, y eso hace la diferencia. Samantha asintió, absorbiendo sus palabras. Ahora comprendía que el cambio era un proceso que requería coraje, persistencia y la voluntad de enfrentar la adversidad. Se había enfrentado a la oscuridad y había emergido del otro lado más fuerte y más determinada que nunca a vivir con un propósito. Mientras caminaban juntos a casa, sintió una sensación de cierre. Había luchado por la justicia y la había encontrado no solo en el veredicto, sino en la fuerza que había descubierto dentro de sí misma.
Su padre había sido su protector, su guía, pero ahora comprendía que tenía el poder de protegerse a sí misma y a los demás, de inspirar el cambio y de defender lo que era correcto. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, vasto y lleno de estrellas, un recordatorio de las infinitas posibilidades que le esperaban. Sintió que el peso de los últimos meses se levantaba de sus hombros, reemplazado por una sensación de esperanza, una convicción de que el futuro, aunque incierto, era uno que podía enfrentar con coraje. Para Samantha, el viaje estaba lejos de terminar, pero ahora caminaba hacia adelante con una nueva fuerza, una resiliencia tranquila que nadie podía quitarle. Había encontrado la justicia no solo en la sala del tribunal, sino dentro de sí misma, y esa era una victoria que nadie podría disminuir jamás.